Hola, bienvenidos a Paladar con Sentido. Como siempre les digo, muchísimas gracias por su apoyo. Comencemos. La buena noticia es que hoy le traigo dos recetas. La mala es que vamos a pasar del aperitivo al postre. Para el aperitivo les voy a presentar cómo yo hago un cóctel de camarones al estilo cubano. Y para el postre les voy a presentar el crème brûlée. Es un postre delicioso y se parece a la natilla planchada de Cuba o al flan de leche. Los ingredientes para el crème brûlée son los siguientes: 4 tazas de crema de leche, 3/4 tazas de azúcar, 9 huevos y 4 cucharadas de extracto de vainilla. Manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es poner la crema de leche con la vainilla al fuego, a fuego medio bajo. Revolvemos muy bien la vainilla con la leche y la dejamos a fuego medio bajo hasta que hierva, siempre vigilándola porque como esto es leche va a tender a subir. Lo próximo es separar las yemas de las claras. Recuerden que teníamos 9 huevos. Yo separé 8 yemas de las claras y el huevo número 9 lo voy a adicionar entero. Lo adicionamos entero a donde tenemos las yemas. Ahora adicionaremos el azúcar y lo vamos a batir muy bien. Y vamos a estar batiendo hasta que veamos que el azúcar se ha diluido en las yemas. Esto lo vamos a reservar hasta que la crema esté lista, o sea, hasta que haya hervido. Y mientras voy a poner a calentar 2 litros de agua en una olla. Ya esto está hirviendo, ahora lo voy a apagar y lo voy a dejar unos minuticos que se infusione bien con el sabor de la vainilla para entonces hacer la mezcla del crème brûlée. Dejé que la crema se refrescara un poquito y aproveché también para poner a precalentar el horno a 325 grados Fahrenheit. Ya tengo el horno listo. Entonces ahora en la mezcla del azúcar con las yemas vamos a ir atemperando esta mezcla. No la podemos echar toda la leche caliente de un solo tirón porque se pueden cocinar las yemas. Entonces vamos a ir echando de poquito en poquito y a ir revolviendo constantemente. Este recipiente se siente tibiecito por fuera. Ya podemos ahora adicionar las yemas donde tenemos la crema y vamos a irlo haciendo despacio y removiendo constantemente. Esta mezcla ahora la pasamos por el colador. Y ahora el próximo paso es rellenar nuestros moldecitos con la crème brûlée que no está cocinada todavía.
Vamos a llenar los moldecitos a un dedo por debajo del borde y lo vamos a ir colocando en una bandeja de horno. Como ustedes pueden apreciar, en la superficie de los postrecitos se ven como unas burbujitas de aire. Eso hoy vamos a tratar de desbaratarlas. Pueden utilizar una servilletica o un palito de cocina para hacerlo. Ya desbaratamos al menos las más grandes, y esto lo hacemos porque este postre al final lleva caramelo encima, y si tiene burbujas el caramelo no va a penetrar adentro del postre. Lo colocamos en una parrilla que quede más o menos en la parte central del horno, y aquí adentro le vamos a añadir ahora el agua caliente a la bandeja, con cuidado que no le caiga encima a los postrecitos. Por una orillita. Y adicionamos agua hasta las 3/4 partes del recipiente. Y ahora lo vamos a tener en el horno durante 30 minutos. Ya pasó el tiempo, así que los voy a sacar y voy a apagar el horno. Lo vamos a dejar aquí en la misma agua caliente por unos 5 minuticos más para que acabe de cocinarse. Ya los postrecitos están a temperatura ambiente. Los voy a pasar a otra bandeja para llevarlos al refrigerador por lo menos 2 horas. Para el cóctel de camarones tengo aquí los ingredientes que voy a utilizar: libra y media de camarones, una taza de aceitunas picadas y un cuarto de taza de aceitunitas enteras con pedacitos de pimiento, 2 dientes de ajo, taza y media de ketchup, una taza de mayonesa, un ramito de cilantro, 2 hojas de apio, 5 limones, que tengo 3 amarillos y 2 verdes porque voy a ligarle los jugos, una cebolla mediana y sal, pimienta y aceite. Quería comentarles que yo a los camarones los dejo en jugo de limón y sal, puede ser desde la noche antes. Le exprimo un limón y le pongo la sal con que lo voy a cocer. Sal puede ser sal a gusto, pero más o menos para libra y media yo lo que puse fue media cucharadita de sal. ¿Por qué? Porque la mayonesa tiene sal, el ketchup tiene sal, las aceitunas también, entonces para que no quede muy subido de sal. Lo primero que voy a hacer es echar aceite en el sartén y adicionarle los 2 dientes de ajo enteros como están para que se infusionen. Lo voy a poner a temperatura media. Y aceite más o menos que recubra nada más el fondo del sartén. Adicionamos los ajos enteros y encendemos la candela a fuego medio. Y ahí lo vamos a tener hasta que veamos que el ajo empieza a ponerse como dorado. Ya el ajo está dorado y ya lo voy a sacar para entonces adicionar los camarones. Bueno, cuando les enseñé los camarones no les dije que yo había dejado algunos camarones con la colita. Eso los voy a usar para adornar el cóctel al final. Pero todos los demás están sin cola, son unos poquiticos nada más. Ya están todos los camarones en el sartén, entonces los vamos a dejar ahí que se sofrían alrededor de 3 minutos. Mientras tanto voy a aprovechar para preparar un baño de hielo para cuando lo saque. Ya pasaron los 3 minutos, los voy a sacar y los voy a poner en un baño de hielo para que no se sigan cociendo con el calor propio que ellos tienen. Y ahora, mientras los camarones se enfrían,
vamos a ir picando los vegetales. A las hojas de apio vamos a cortarle la parte blanca de abajo. Y las vamos a picar en el centro, a lo largo. Y ahora lo vamos a picar en trocitos lo más pequeños que podamos. Estas partes, que son las partes laterales del apio, se pueden picar a la mitad también. Y luego seguimos picando en cuadritos. Eso mismo vamos a hacer con la cebolla. La pelamos y la picamos también en trocitos pequeños, así como estos. Y seguimos con el cilantro. El cilantro vamos a arrancarle las hojitas lo más que podamos para evitar que tenga mucho tallo. Y ahora enrollamos el cilantro como si fuera un tabaquito y lo vamos a picar lo más chiquito que se pueda. Vamos ahora a exprimir 3 limones. El jugo de limón puede ser a gusto. Si te gusta que esté bien ácido, se le puede añadir más limón, pero con 3 es suficiente para la cantidad de camarones que yo hice. Ya los camarones están fríos y voy a terminar de preparar la salsa. Así que a esta mezcla que tengo aquí de vegetales le voy a añadir el ketchup, la salsa ketchup. Adiciono también las aceitunas picadas. Y por último, la mayonesa. La mayonesa la podemos ir agregando hasta que veamos un color rosadito de la mezcla esta que tenemos aquí. Y aquí, si quieren, le pueden probar el punto de sal a la salsa. Pueden poner una pizquita de pimienta y un rociadito más de sal porque hace falta un poquito más de sal. Y ya es hora de adicionar los camarones. Aquí ahora voy a separar los camaroncitos que tenían la colita, que son los que voy a usar para adornar. El resto lo voy a mezclar aquí. Y ya el cóctel como cóctel ya está listo. Pero esto debe de servirse bien frío. Así es que yo lo voy a preparar en las copitas donde lo voy a servir y lo voy a meter al refrigerador hasta la hora que lo vayan a comer. Ya tengo todo listo, voy a preparar ahora las raciones. Y ahora vamos a decorarla. Para decorar, deja correr tu imaginación.
Ya tengo las porciones listas, las voy a llevar al refrigerador hasta la hora de servir. Ya tenemos aquí los postres listos para el toque final, que es rociarle azúcar por encima y quemarla con una antorcha. Si no tienes antorcha, puedes hacer un caramelo y ponérselo arriba. Entonces vamos a rociar el azúcar. Les propongo que sea con la mano para que le quede lo más uniforme posible. Y es una capita fina y la quemamos. Este procedimiento de quemar el azúcar sobre los postres hay que hacerlo a la hora de servir. Usted no puede hacer esto y guardarlo de nuevo en el refrigerador, porque si no el caramelo se va a derretir y ya no va a tener la magia que tiene, que es de partirlo con una cuchara cuando te lo vas a comer. Muy bien, aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo de hoy. El cóctel de camarones, que puede ser muy apropiado para que celebren el Día de los Padres, y el crème brûlée. Vamos a probar el crème brûlée. Vamos a ver qué tal. No es por nada, pero está exquisito. Bueno, yo le metí mano y no les dije nada cómo lo habíamos adornado en el plato. Lo adornamos con unas moras, una cereza roja y una hojita de albahaca. Ya terminamos. Recuérdense, los invito a que hagan estas recetas. Realmente quedan deliciosas y, como ustedes vieron, lleva tiempo para elaborarlas por el tiempo de descanso, pero no porque la elaboración se dé mucho tiempo. Muchísimas gracias de nuevo, les reitero, por su apoyo. Y no olviden, si son nuevos en el canal, suscribirse e invitar a sus amistades a que lo hagan. Y acuérdense de darle a la campanita para que le lleguen la notificación de los próximos videos. Hasta la próxima.